Hay momentos en la vida en los que el silencio es la única manera verdadera de proteger lo que más importa. Y he aprendido, a veces de manera dolorosa, que las grandes victorias nacen mucho antes de ser vistas. Brian Tracy suele decir que los resultados más sólidos se forjan lejos de los focos, en la preparación invisible, como un arquitecto que pasa días, semanas, meses, diseñando cada detalle antes de colocar la primera piedra. Esa imagen siempre me ha marcado. Porque, al igual que un proyecto bien hecho, nuestra vida necesita ese periodo silencioso de construcción, donde por fuera parece que nada ocurre, pero por dentro todo se va a alinear. Existe un dolor silencioso que casi nadie confiesa, el de querer demostrar al mundo, lo más rápido posible, que estamos en el camino correcto. Es una presión interna que oprime el pecho y susurra: muestra, habla, deja que te vean. Pero cuando cedemos a ella, perdemos algo valioso. La energía creativa empieza a escaparse, la claridad se desvanece y el foco se dispersa como humo. Lo he sentido tantas veces, como si el simple acto de contar a otro lo que estaba construyendo de alguna manera satisficiera la necesidad de realización. Pero, en realidad, es solo un alivio momentáneo que cobra un precio alto. Ese precio tiene un nombre: bloqueo inconsciente. Es como si, en el instante en que buscamos validación antes de tiempo, transfiriéramos parte de nuestra energía hacia afuera, debilitando la intención que debería permanecer íntegra dentro de nosotros. La neurociencia explica que, cuando recibimos aprobación o reconocimiento demasiado pronto, nuestro cerebro libera dopamina antes de la conquista real. Y, por increíble que parezca, esa descarga de placer nos engaña. Cree que ya hemos vencido, y por eso se relaja. Es como si el combustible se agotara antes de que el viaje termine. Esto no es falta de voluntad. Es simplemente un mecanismo humano que necesitamos aprender a entender y a reprogramar. Me gusta pensar en la metáfora de la semilla. No pide permiso a la tierra para crecer, no se justifica, no explica su proceso. Simplemente se hunde, absorbe nutrientes, fortalece sus raíces y espera. Invisible a los ojos, pero viva, pulsando por dentro. El mundo no lo ve, pero la vida está allí. Y cuando llega el momento, la semilla rompe la superficie con la fuerza que solo el silencio puede otorgar. Nosotros también necesitamos ese tiempo subterráneo, protegido, donde la presión de mostrarse se transforma en paciencia para madurar. Por eso, hoy, mientras hablo contigo, quiero que sepas que no es egoísmo guardar para uno mismo. No es debilidad no anunciarlo. Es sabiduría. Es estrategia emocional y espiritual. Es respetar el ritmo natural de algo que aún están haciendo. Y quizá, solo quizá, lo que estás construyendo ahora no necesita ser visto, todavía. Porque el mundo no necesita saberlo ahora. Y está bien así. Cuando hablar demasiado pronto roba tu energía. Existe una trampa sutil que pocos perciben hasta que es tarde. Es esa sensación casi irresistible de contar a alguien sobre una nueva idea, un proyecto recién nacido, un sueño que acaba de tomar forma dentro de ti. En el momento en que las palabras salen, hay un calor en el pecho, un entusiasmo que parece confirmar que todo está bien. Pero bajo esa euforia, algo silencioso empieza a perderse. Es como si, al hablar, derramaras un poco del combustible que aún necesitarías para seguir adelante. Y ese combustible no vuelve fácilmente. La neurociencia llama a esto dopamina anticipada. El cerebro, al recibir aprobación o incluso al imaginar que será aprobado, libera la misma química que liberaría en el momento de la conquista. Es placer antes de tiempo. Y, por un instante, es delicioso. Pero el precio es alto. La disciplina empieza a aflojar, el paso firme se convierte en pasos más cortos y la determinación pierde aquel peso que la mantenía inquebrantable. No es pereza, no es falta de foco, es solo el cerebro creyendo que ya ha llegado a donde querías llegar. Pero no ha llegado. Existe un periodo que me gusta llamar gestación vibracional. Es un tiempo en que la idea necesita crecer dentro de ti hasta tener suficiente cuerpo para existir fuera. Es un proceso delicado, y cuando se interrumpe por exposición prematura, la estructura se debilita. Pienso en los emprendedores que anuncian grandes proyectos en redes sociales antes incluso de asegurar los recursos, y luego se ven presionados, desmotivados o incluso sin fuerzas para cumplir lo prometido. No porque no tuvieran talento, sino porque gastaron energía en el momento equivocado. La imagen que me ayuda a recordarlo es la de un fruto. Un fruto cosechado verde no alimenta. Puede incluso tener forma, pero no tiene sabor. El paladar percibe la promesa, pero no recibe la entrega. Y es frustrante, tanto para quien lo cosecha como para quien lo prueba. Así también ocurre con nuestros proyectos. Cuando los mostramos antes de madurar, ofrecemos algo incompleto, y esa incompletitud nos afecta más de lo que imaginamos. Por eso, hay una fuerza silenciosa en contener las palabras, en dejar que las cosas maduren por dentro antes de encontrarse con el mundo exterior. Y, en ese intervalo, no estás escondiendo, estás nutriendo. Porque lo que aún está en construcción no necesita cargar con el peso de la exposición antes de tiempo. Y cuando se respeta ese tiempo, descubrirás que tu energía, tu claridad y tu poder de realización estarán intactos, listos para sostener lo que has creado. La trampa invisible de la comparación. Existe un peligro silencioso que se esconde detrás del acto de revelar nuestros planes antes de tiempo: la comparación. Cuando mostramos lo que estamos construyendo aún en etapa inicial, abrimos la puerta a miradas, opiniones y expectativas que, muchas veces, no tienen relación con la verdad de lo que estamos creando. Y, sin darnos cuenta,
Empezamos a medir nuestro valor con la vara de otro. La comparación no llega gritando, se infiltra. Y cuando nos damos cuenta, ya está moldeando nuestras decisiones, borrando matices de nuestra identidad. La exposición prematura no solo invita a críticas y juicios, sino que también despierta sentimientos sutiles como envidia y desconfianza. Esto genera un ruido que interfiere en la frecuencia vibracional que sostiene nuestro proceso creativo. Es como intentar escuchar una música suave mientras una radio lejana, fuera de sintonía, insiste en emitir estática. El cerebro, que necesita claridad para construir, gasta energía procesando ese ruido externo. La neurociencia demuestra que los estímulos irrelevantes pueden consumir recursos cognitivos esenciales para el enfoque, y esto erosiona, poco a poco, la integridad de nuestra visión. Ya he experimentado el poder de mapear mis pequeñas victorias en silencio, sin necesidad de público ni testigos. Cuando lo hago, percibo que el valor de estos logros no reside en el aplauso, sino en la consistencia que generan dentro de mí. Es en ese espacio íntimo donde la motivación crece de forma más pura, libre de la distorsión de la comparación. La energía que se gastaría intentando demostrar algo al exterior permanece dentro, alimentando el siguiente paso. Recuerdo la historia simbólica del herrero que cerraba su taller para trabajar. Allí dentro, sin interrupciones, moldeaba piezas perfectas, forjadas en el calor de la concentración y la fuerza del silencio. Cuando finalmente abría la puerta, lo que salía era sólido, fuerte e incuestionable. Y me doy cuenta de que, en la vida, no es diferente. Cuanto más blindamos el proceso frente a las voces externas, más fiel permanece a su esencia. Porque no toda luz que incide sobre nosotros ilumina. Algunas solo nos distraen de la llama que necesitamos mantener encendida por dentro. El factor silencioso que fortalece la manifestación. Existe una fuerza casi invisible que actúa cuando elegimos el silencio. No es solo ausencia de sonido o falta de palabras. Es la creación de un campo cohesionado donde la energía permanece concentrada, sin dispersión. Cuando hablo de silencio, no me refiero a pasividad ni inacción. Hablo de un estado de protección, donde la intención no se fragmenta intentando justificarse ante el mundo. Es la diferencia entre una intención declarada para muchos y una intención protegida en lo íntimo. La primera se dispersa, la segunda se solidifica. Con el tiempo, comprendí que guardar ciertas cosas para mí es como mantener una reserva emocional. Es energía que no se gasta explicando, defendiendo o respondiendo preguntas, sino que permanece íntegra para actuar en el momento adecuado. Esa reserva se transforma en fuerza de ejecución, porque cuando llega la hora de actuar, no hay desgaste acumulado, solo disposición. Y, curiosamente, esta protección silenciosa genera un estado interno de confianza profunda, que no depende de ninguna señal externa para mantenerse viva. Hay una práctica espiritual que siempre me acompaña en este proceso, el hábito de blindar mi campo energético mediante la oración o la meditación. No como ritual mecánico, sino como acto de centrado. Es como si, cada mañana, colocara una capa de protección contra curiosidades externas, contra preguntas que aún no están listas para ser respondidas. En ese estado, las ideas florecen con más pureza, sin distorsionarse por la necesidad de adaptarse a expectativas ajenas. Me gusta pensar en la metáfora del río represado. Cuando el agua no se dispersa, acumula fuerza suficiente para generar electricidad. La energía está allí, concentrada, esperando el momento exacto para liberarse. Así es con la manifestación. Cuanto más guardamos la energía en el campo interno, más intensa y transformadora será su expresión en el mundo. Y cuando esa fuerza se libera, no solo alcanza lo que deseamos, sino que también lleva consigo el poder de inspirar y movilizar a otro. La verdad contraintuitiva sobre el reconocimiento. Hay algo que nadie me contó al inicio de mi camino. El reconocimiento prematuro puede convertirse en una prisión invisible. A primera vista parece inofensivo, incluso deseable. Al fin y al cabo, ser visto, aplaudido y validado por lo que estamos construyendo es agradable. Pero el problema surge cuando ese reconocimiento llega antes de tiempo. Puede crear una dependencia silenciosa, como si nuestra motivación pasara a vivir de dosis de aprobación externa. Y cuando eso ocurre, la autonomía empieza a desvanecerse. La psicología explica que la búsqueda constante de retroalimentación positiva puede transformarse en un vicio emocional. Es como un circuito en el cerebro que, al recibir la recompensa antes del objetivo final, pierde parte del impulso para continuar. Con cada elogio anticipado, el sistema nervioso registra que la meta ya fue alcanzada, aunque en la práctica aún esté lejos. Es como si el cuerpo se relajara en medio de la carrera, creyendo que ya cruzó la línea de llegada. Con el tiempo, aprendí que el verdadero reconocimiento no es un objetivo en sí mismo, sino una consecuencia natural de un trabajo consistente y profundo. Hay un poder enorme en retrasar el momento del aplauso, en establecer hitos concretos antes de permitir que el mundo lo sepa. En ese silencio prolongado nace una fuerza que no depende de los focos, porque ya está arraigada en la esencia misma de lo que estamos construyendo. Siempre que pienso en esto, recuerdo la luna. Nunca anuncia su fase, nunca pide ser vista. Simplemente sigue su ciclo, en silencio, y aún así todos la perciben. No hay esfuerzo por imponerse,
porque su presencia habla por sí misma. Y quizás sea así como ocurre el reconocimiento más genuino, cuando no se busca, sino que es inevitablemente atraído por la solidez y la verdad de lo que fuimos capaces de crear, lejos de ojos apresurados. El error de confundir sigilo con aislamiento. Durante mucho tiempo pensé que proteger mis proyectos significaba encerrarme por completo, como si para preservar la energía necesitara alejarme de todo y de todos. Pero aprendí que sigilo y aislamiento son cosas muy distintas. El sigilo es un acto consciente de preservar lo que es valioso. El aislamiento, a menudo, es una reacción de miedo. Uno nace de la fuerza, el otro, de la fragilidad. Mantener un espacio seguro para lo que estamos creando no significa romper lazos ni construir muros. Es posible cultivar conexiones saludables mientras se mantienen los planes guardados. Esto requiere un ojo atento a la forma en que nos comunicamos, qué comparto, con quién lo comparto y cuándo. Es lo que llamo comunicación selectiva, ofrecer lo suficiente para nutrir la relación, pero sin abrir el mapa completo del camino. Esta elección protege no solo mi energía, sino también la de quienes caminan conmigo. Sin embargo, existe un aspecto más sutil en este discernimiento. Es percibir quién es suelo fértil para recibir confidencias y quién es terreno pedregoso, incapaz de nutrir lo que aún es semilla. Esta percepción no se adquiere de la noche a la mañana. Nace de experiencias, de aciertos y errores, y de una escucha silenciosa de la propia intuición. Poco a poco, aprendemos que algunas palabras no florecen en cualquier oído. Veo esto claramente en la trayectoria de grandes líderes y visionarios. Muchos de ellos compartían solo lo esencial hasta el momento de la acción. No por desconfianza excesiva, sino porque entendían que hay cosas que solo pueden ser dichas cuando el tiempo y la energía están maduros. El sigilo, en este sentido, no aleja, acerca en la medida justa. Crea un campo de confianza silenciosa, donde tanto el proyecto como las relaciones se mantienen protegidos, firmes y vivos. Porque el tiempo es tu mayor aliado. El tiempo es un aliado silencioso, muchas veces subestimado. Existe una maduración que nuestras ideas necesitan antes de convertirse en acción. No se apresuran, no se doblegan a la urgencia del mundo, y cuando intentamos forzar ese ritmo, perdemos la esencia de lo que estamos creando. Cada ciclo de descanso, cada pausa para reflexión, es como un baño de energía que fortalece el proyecto por dentro. La urgencia artificial es un enemigo silencioso. Es esa voz interna que susurra que si no hacemos algo ahora, todo estará perdido. Pero, en la práctica, esa prisa rara vez trae beneficio. Al contrario, dispersa energía, genera tensión y nos aleja de la claridad necesaria para decisiones precisas. El cerebro funciona mejor cuando respetamos los ciclos naturales de incubación de las ideas. Cada pausa estratégica permite que se formen conexiones invisibles, que surjan soluciones sin esfuerzo aparente, como si esperaran el momento adecuado para revelarse. Me gusta imaginar el vino que no puede ser apresurado. Si intentamos acelerar el proceso, el sabor se pierde, la complejidad desaparece y el resultado es superficial. Pero si esperamos, el tiempo trabaja a nuestro favor. Transforma lo simple en profundo, lo bruto en refinado, y cada experiencia contribuye a la madurez final de lo que será presentado. Brian Tracy habla sobre la prioridad lenta. Es la idea de trabajar cada día, de forma consistente, sin ceder a la presión de plazos impuestos por el miedo o por la necesidad de impresionar. Es avanzar con propósito, respetando el propio ritmo de crecimiento. Al aplicar esta estrategia, descubrimos que el progreso es más sólido, duradero y menos vulnerable a distracciones externas. Espiritualmente, el tiempo es un aliado del propósito, no un enemigo del progreso. Nos enseña paciencia, presencia y respeto por el ciclo natural de las cosas. Cada etapa tiene su valor, y cuando confiamos en ese ritmo, incluso sin prisa ni exposición, descubrimos que podemos crear con profundidad, claridad y fuerza. El tiempo, al fin y al cabo, no solo corrige lo apresurado, amplifica lo que se ha cultivado con atención y cuidado. La protección contra voces sabotadoras. Con el tiempo, aprendí que hay voces que no nos pertenecen, pero que insisten en intentar comandar nuestros pasos. Pueden venir del exterior, críticas, dudas ajenas, comentarios impulsivos, o del interior, miedo, inseguridad, esa voz interna que cuestiona si estamos en el camino correcto. El peligro silencioso es que, al exponer nuestros planes antes de tiempo, abrimos puertas a esas influencias, y comienzan a corroer la energía necesaria para mantener la dirección firme. La autoconfianza silenciosa es la herramienta más poderosa para crear una protección natural. No es arrogancia, ni resistencia ciega, sino la conciencia de que ciertas etapas deben ser preservadas. Al cultivar este estado, la mente se vuelve más clara, el cuerpo más centrado y las decisiones ganan firmeza. Visualizar el resultado antes de exponer la trayectoria es un gesto simple, pero profundo. Prepara el terreno interno, permitiendo que el exterior no tenga fuerza para desestabilizar el proceso. Hay algo simbólico en esta protección. Un nido escondido es más seguro frente a los depredadores. Así también es nuestra energía y nuestras ideas. Cuanto más logramos mantener un espacio interno inviolable, más fuertes crecen nuestros proyectos, íntegros, sin fragmentación. Es un acto silencioso de cuidado y estrategia, que transforma lo que podría ser vulnerable en invulnerable. La neurociencia confirma el efecto de esta protección.
Menos estímulos externos significan más claridad y enfoque en la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable de planificación, resolución de problemas y decisiones estratégicas. Cada interferencia innecesaria consume energía, disminuye la capacidad de mantener coherencia y dispersa la atención que debería estar concentrada en la manifestación del proyecto. Así, protegerse no es esconderse, es elegir dónde invertir energía, es preservar la fuerza que garantiza que, cuando finalmente actuemos, todo se revele con precisión, presencia e impacto. Y al aprender a silenciar el ruido externo e interno, percibimos que la verdadera potencia de realización está en la consistencia silenciosa que pocos ven, pero que todo transforma. ¿Cuándo es el momento de revelar? El momento de compartir lo que hemos construido no surge por casualidad. Se manifiesta cuando la claridad interna, la consistencia y la protección emocional alcanzan un punto de madurez. Antes de eso, cualquier exposición es prematura, sujeta a distorsiones, críticas y desgaste de energía. Pero cuando reconocemos el instante adecuado, la revelación se vuelve poderosa, fluida y natural. Señales internas indican preparación. Es la sensación de que nuestras ideas ya no vacilan bajo la mirada externa, que el proyecto posee estructura propia y que cualquier interferencia externa no disminuye su fuerza. La mente se mantiene serena, el corazón tranquilo, y la acción surge con ligereza y precisión. No es necesidad de aprobación, sino conciencia de integridad. Es comprender que aquello que estaba guardado ahora puede mostrarse sin miedo, porque ha crecido dentro de nosotros de manera completa. La estrategia de exposición progresiva ayuda a alinear energía y resultado. Revelar resultados, y no intenciones, transforma la percepción de los demás. Es diferente de contar un sueño aún frágil. Es mostrar el fruto consolidado, maduro, que no depende de la expectativa de nadie para tener valor. Este cuidado convierte la comunicación en expresión de fuerza, y no en búsqueda de validación. Me gusta la metáfora de las cortinas de un teatro. Abrimos las cortinas solo cuando el escenario está listo, cuando la iluminación, los detalles y el movimiento están alineados. Si las abriéramos antes, el espectáculo perdería impacto, y la esencia de lo preparado se diluiría frente al público. Pero cuando el momento es correcto, la experiencia se revela completa, intensa y memorable. Veo esto claramente en la trayectoria de artistas y creadores que mantienen el proceso en silencio. Solo hablan del camino recorrido cuando la obra está consolidada. Antes de eso, cada etapa se alimenta en secreto, sin prisa, sin necesidad de aprobación. Y cuando finalmente comparten, la fuerza de la obra habla por sí misma, cargando toda la intensidad de un tiempo bien cuidado, de un crecimiento protegido y de una energía preservada. El poder de crecer lejos de los focos. Lo que he aprendido a lo largo de este camino es que las grandes ideas prosperan primero en el laboratorio de la mente antes de tomar forma en el mundo físico. Napoleón Hill habla de ese espacio silencioso, donde la creatividad se estructura, los planes maduran y el potencial se fortalece sin presiones externas. Es en ese entorno invisible donde la semilla del éxito recibe toda la nutrición necesaria antes de emerger. Nadie necesita saber ahora porque tu trabajo está en la fase de raíces, no de flores. Hay un valor profundo en permitir que lo que creas se desarrolle internamente, sin necesidad de aprobación o reconocimiento inmediato. Esta preservación de energía es, en realidad, una protección del propio proyecto, garantizando que llegue al mundo con integridad, claridad y fuerza. Desde el punto de vista neurocientífico, proteger el enfoque significa preservar la integridad de la sinapsis, mantener activo el córtex prefrontal para decisiones estratégicas y conservar la coherencia emocional. Cada distracción externa o anticipación de aprobación consume recursos valiosos que podrían estar siendo invertidos en la manifestación de lo que realmente desea. Brian Tracy nos recuerda: trabaja en silencio hasta que el éxito hable por ti. Hay una fuerza invencible en la constancia discreta, en la disciplina silenciosa, en la atención plena a las etapas que realmente importan. Es en este espacio de cuidado interno donde el progreso se vuelve inevitable, sólido y transformador. Deja que tu obra madure en silencio. Y cuando llegue el momento, hablará por sí misma, con presencia, intensidad y verdad. Nadie necesitará contarte la historia. Se revelará naturalmente, reflejando todo el esfuerzo, toda la paciencia y toda la energía preservada en el camino. Es el poder del crecimiento silencioso, profundo e imbatible.